Durante el tiempo en que usted fue estudiante, ¿cuáles son qué profesores usted recuerda más? ¿Profesores de la universidad o del colegio? De la universidad. De la universidad. Recuerdo a dos fundamentalmente. A Ella Lumbar Temple, que fue mi profesora cuando recién ingresé, mi profesora del curso de cronistas, historia del Perú, cronistas. No era específicamente cronistas, sino historia del Perú. Sí, era cronistas. Y entonces mi curso de cronistas de la conquista fue con ella. Que ella era la especialidad de ella y de Porras también, ¿no? Y el otro profesor que recuerdo es Basadre, que fue profesor de historia del derecho peruano. ¿Y qué es lo que más recuerda de ellos? ¿Qué es lo que más recuerda de ellos? A mí Ella Lumbar me encantaba, primero porque estaba enamorado de ella, era una mujer muy linda, sí. Y muy cordial, ¿no? Nos trataba un poco como a niños, ¿no? Era una especie de mamá de nosotros. Y Basadre más bien era más reservado, hablaba bajito, tenías que aguzar mucho el oído, no se paraba, hablaba de sentado. Pero era Basadre. A ver, ¿qué otro profesor más? Alzamora Valdés, que fue mi profesor de teoría de introducción a las ciencias jurídicas, que venía y daba su discurso, un gran discursador sobre Kelsen, hacía clases sobre Hans Kelsen. Y el otro que recuerdo con mucho cariño es Augusto Salazar Gondi, que era un profesor joven, muy cordial, a mí me estimaba mucho, y que fue mi profesor de filósofos, de filosofía griega presocráticos. Otro gran profesor que tuve, pero que era un pésimo profesor, un gran periodista que se llamó Corpus Varga, ahora ya nadie se acuerda de él, que fue mi profesor de periodismo, era un profesor español, había sido deportado después de la Guerra Civil Española. Era famoso porque fue el primer periodista que voló en Zeppelin. El Zeppelin era unos grandes dirigibles, entonces el que hizo la corresponsalía de prensa desde el Zeppelin fue Corpus Varga, el famoso Corpus Varga. Entonces lo deportaron, lo botaron de España porque era republicano y fundó la Escuela de Periodismo de San Marcos. Y él me enseñó periodismo. Era difícil entenderle porque hablaba un castellano muy español, Los españoles hablan un pésimo español y él lo hablaba muy bien. Pero era un profesor muy interesante porque te contaba historias y cosas y te enseñaba cómo tenía que ser el diseño de un periódico. En esa época en que todavía no había pues ni computación, ni internet, ni nada de eso. Claro, y usted se encontraba interesado en el periodismo también. Sí, por supuesto, claro. A mí me encantaba el programa. Yo ya publicábamos periódicos en la universidad y todo, ¿no? Desde el colegio, ¿no? Teníamos nuestro periódico mural. Claro. Y con respecto a sus compañeros de clase. De mis compañeros de clase, tengo mucho cariño por ellos, ¿no? A ver, un compañero de clase mío en Derecho que era un excelente alumno fue Luis Roy Freire, que después fue un famoso abogado y profesor también de la universidad, profesor de Derecho. Bueno, compañeros de estudio, algunos son desconocidos pero muy importantes. Samuel Escobar, nadie lo conoce acá, pero es el teólogo protestante más importante, uno de los dos teólogos importantes, uno de los dos teólogos protestantes más importantes en el mundo. Ahora vive en
no sé si creo que en Estados Unidos, Samuel Escobar. Con él éramos muy amigos con él. Él fue el que me hizo leer a Hermann Hesse. A Hermann Hesse estaba fascinado por Hermann Hesse. ¿Qué otro después? Bueno, Vargas Llosa, sobre eso ya se ha escrito mucho, ¿no? Vargas Llosa, después ¿qué otros compañeros de clase de aquella época? Esos, ahora, después muchos otros, ¿no? Jorge Rendón, que después fue también profesor emérito de Derecho de San Marcos, pero él no fue compañero mío de año, él estaba dos grados antes que yo. Jorge Rendón. Alfonso Barrantes, que Alfonsito Barrantes estaba en segundo año de Derecho, entonces yo entré a la Facultad de Derecho, hice primer año, hice segundo año con Alfonso y dejé a Alfonso cuando yo entré a Derecho, Alfonso Barrantes estaba en el segundo año, hice el segundo año con él. Pasé al tercer año, Alfonso seguía en segundo año. Cuarto año, Alfonso seguía en segundo año. Alfonso Barrantes. ¿Y cómo eran un poco estas formas de relacionarse con sus compañeros, ¿no? Muy lindas, porque en los primeros años, hasta los 4 primeros años de universidad, eran relaciones muy cercanas, porque en aquella época no había el sistema de departamentos que hay ahora. Todos seguíamos los mismos cursos con los mismos profesores, o sea que te imaginarás, entrabas, tenías los mismos compañeros. Al segundo año de preletras tenías los mismos compañeros. Primer año de Derecho, ya claro, algunos se iban a educación, pero te quedabas también con los mismos compañeros. Segundo año de Derecho tenías los mismos compañeros. Tercer año de Derecho tenías los mismos compañeros. Lo que pasó conmigo es que al cuarto año de Derecho me metieron preso por mis actividades políticas. Y ya, cuando perdí un año, cuando regresé ya tenía otros compañeros, ¿no? Y es curioso, eso ahora los chicos no entienden eso, ¿no? Porque ustedes están más en una vida mucho más dispersa acá. En esa época no, era muy acompañada la educación entre Claro, todos, ¿no? Imagino que la actividad Mucho política. compañerismo había. Imagino que la actividad política también. Y desde luego la actividad política era mucho más intensa porque te conocías más con la gente. Claro. Convivías de manera más Vivías cercana. mucho más, sí. Sí.